Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el picker. Los participantes son Sebastián Alzate, Camila Aranzazu y Ismenia Guevara. Vamos a empezar. ¿Qué es el phishing o pirateo telefónico? En términos simples, es cuando un sistema telefónico es explotado sin el conocimiento de uno, en el cual los que la hackean tienen acceso a los servicios como llamadas internacionales o un correo de voz. Una vez que los piratas telefónicos obtienen acceso a varias redes, lo que hacen es como crear especie de una red telefónica, en el cual cuando uno realiza una llamada o ellos realizan las llamadas, lo que hace es hacer una ruta a través de estas redes para que así sea como más difícil de rastrearlas. Lo que causa como resultado es que les lleguen a los propietarios facturas con elevados precios a causa de estas llamadas. Es importante tener en cuenta que si la línea de uno es pirateada, uno corre a cargo de esa cuenta. Lo otro es cómo hacen para hackear esto. Lo que hacen es sobrecargar los servidores inundándola con llamadas salientes. Y pues de este modo se crean como especie de esos como vacíos o fallos en esa red y ahí ya pues ellos ya comienzan a redireccionar todos estas llamadas y ahí es donde ellos se lucran y pues eso sería todo. Bueno, es importante definir muy bien lo que viene siendo el pricking, en lo que viene definiéndose como el ataque en sí. El uso de estos tipos de técnicas, por lo general, van ligadas con lo que tiene que ver con ingeniería social. Son técnicas en las cuales usuarios u organizaciones cometen fallos de seguridad que son motivadas por los atacantes para que estos accedan a dar información valiosa para ser usada de forma maliciosa o de forma que pueda beneficiarlos de alguna manera económica. Es imprescindible que tengamos en cuenta ante estas amenazas el concepto de cómo es que estos atacantes roban u operan. Para eso tenemos una serie de numerales que hay que tener en cuenta ante estos ataques para una posible prevención. Más que todo el conocimiento de las plataformas manejadas. Muchas veces estos ataques de pricking suelen ser proporcionados ya que los usuarios muchas veces no conocen el conocimiento o el manejo de la plataforma en la que estos actúan. Por ejemplo, mediante el uso de ingeniería social se suplantan por personal autorizado en los cuales crean un escenario ficticio en el que el usuario es intercedido y es convencido de dar información personal o sensible, los cuales los atacantes pueden usar para su propio beneficio. También hay otra numeral que hay que tener muy en cuenta y es que tienen que estar en cuenta de los debidos procesos de transacción. Muchas veces estos ataques de pricking suelen ser proporcionados ya que no se conocen muy bien cómo son las transacciones en el sistema en el que se está manejando. Muchas personas no conocen cómo son las validaciones por códigos de texto que hacen los bancos ante un posible retiro y suelen dar estos códigos a los atacantes, los cuales los perciben de que los persuaden de que los den y puede así efectuar el robo y el ataque de seguridad. Es muy importante saber todas estas técnicas y estar actualizados de las modalidades que estos usan, ya que actualmente se tiene mucha información de los usuarios por internet, una especie de perfil en la web y las líneas son las más expuestas de todas estas. Antes de un ataque de pricking, se suele hacer una especie de análisis de los números a los que se les va a hacer dicha intercepción para ver como un tipo de perfil y un posible mapeo de qué técnicas servirían para acceder a la información valiosa, ya que el pricking, a diferencia del cracking y hacking, es
no busca una debilidad en el sistema operativo, sino más bien una debilidad o un error humano. Por eso es que este sistema es tan efectivo. Se estima que alrededor de los últimos años, las empresas han pagado alrededor de 1.600 millones de dólares en todo el mundo por pricking, siendo esta técnica incluso más remunerada que lo que vienen siendo los ataques a números de cuentas. En general, la recomendación que se tiene es una correcta administración y conocimiento de las plataformas en las que se mueven los usuarios u organizaciones para no cometer esos tipos de errores humanos de los cuales los atacantes pueden beneficiarse. Para el caso de estudio, con respecto al tema que nos correspondió, elegimos el caso Andrómeda. Este caso se dio en Bogotá, aquí en Colombia, entre los años 2014 y 2015. Su personaje principal se llama Andrés Sepúlveda. En ese momento le llamaban el hacker. Este caso se desarrolla en un tiempo donde estaban las negociaciones entre las FARC y el gobierno. Lo que hizo Andrés Sepúlveda fue interceptar las llamadas, correos y acceder a información para poder pasarla a terceros con fines políticos u otros fines no legales. Esto lo conllevó a 10 años de prisión y a involucrar a otras personas con altos rangos entre las fuerzas militares. Vamos a ver un pequeño resumen acerca del caso. En Noticias Caracol las noticias tienen contexto y hay que recordar que todo este escándalo del hacker Andrés Sepúlveda comenzó justamente en los primeros días del mes de mayo, cuando fue allanada su oficina cerca al Parque de la 93, pero posteriormente creció cuando fue revelado un video en el que se le veía con el entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Recordemos un poco lo que ocurrió en ese momento. 4 de febrero del 2014. El escándalo de las interceptaciones inicia con el hallazgo de la Sala Andrómeda, un lugar con fachada de restaurante, desde donde, según las investigaciones, salía la información de inteligencia del Estado. 7 de mayo del 2014. Tras las investigaciones sobre Andrómeda, es capturado el hacker Andrés Sepúlveda, señalado de haber interceptado a los negociadores del proceso de paz en La Habana. 17 de mayo del 2014. Se revela un video en el que se ve al pirata informático Andrés Sepúlveda junto con el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga, quien le pregunta, entre otras cosas, sobre la campaña del candidato presidente Juan Manuel Santos. Andrés, entonces, ¿qué golpe nos va a dar Santos como su tabla de salvación de aquí al 19? Estamos esperando el 25, porque ya está confirmado. Queda un mes para ir dar un golpe. 21 de mayo del 2014. En su declaración ante la Fiscalía, el español Rafael Revert aseguró que Andrés Sepúlveda le comentó que el expresidente Álvaro Uribe sí sabía lo que se estaba haciendo. Uribe sí sabía lo que se estaba haciendo porque obviamente el contrato, la plata de la campaña la manejan los dos directamente. La campaña negra, que es la parte de las redes sociales. 24 de mayo del 2014. Noticias Caracol habló en exclusiva con el ecuatoriano Daniel Bajaña, señalado por el español Rafael Revert de ser el verdadero hacker que estaría detrás de Andrés Sepúlveda. Dijo que no conocía a Óscar Iván Zuluaga, pero que la oficina de Sepúlveda sí fue contratada para manejar la campaña en redes sociales. La verdad, se interceptó partes de las comunicaciones de Pacho Santos y desde ahí viene donde viene mi renuncia. Luego de todo este debate y tras denunciar amenazas contra su vida en su sitio de reclusión, Andrés Sepúlveda decidió colaborar con la justicia y decir todo lo que sabe de este nuevo capítulo sobre interceptaciones ilegales en Colombia. ¿Qué sigue ahora? La Fiscalía entra en una etapa de definiciones, por eso en los próximos días se conocerá llamados a entrevista, también llamados a interrogatorio e incluso llamados a imputación de cargos, como en el caso del exasesor de la campaña Zuluaga presidente, el exembajador Luis Alfonso Hoyos, y también del coronel que hoy se abstuvo a rendir interrogatorio, el coronel Kurman Hernán Rivera, quien era el director de la fachada de inteligencia militar conocida como Andrómeda. Es la información desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Bueno,
A continuación, vamos a evaluar las dimensiones morales y principios éticos. De las dimensiones morales tenemos que se evidencian los derechos y obligación de información y también la responsabilidad formal y de control. Bueno, aquí tenemos que las personas y las entidades tienen derecho de saber qué información se está recopilando y estos derechos de información están contemplados en las leyes de protección de datos y de la privacidad. En el caso de estudio, se puede ver que pasan de todo esto y la responsabilidad recae en la organización y en los individuos que tienen la información que fue filtrada. Y en los principios morales aplica el, si una acción no es correcta para que todos la tomen, no es correcta para nadie. Bueno, pues este principio se usa a menudo en la toma de decisiones éticas y en la evaluación de las consecuencias, ya que puede provocar desconfianza a la hora de que las personas den sus datos a disposición de una entidad involucrada en algún tipo de escándalo, como en este caso de estudio, pues el mal manejo de la información. Muchas gracias.